con nosotros por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre es con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre es con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Amén. Dice la Biblia que el Señor nos ha amado con amor eterno, su amor y su fidelidad es para siempre. Dice el Salmo 92, versículo 1, que es bueno alabar al Señor. Pero es bueno no para Él, porque Él sigue siendo Dios. Lo alabemos tú y yo o no lo alabemos, Él sigue siendo Dios. Es bueno para nosotros, para nuestra alma, porque cuando alabamos al Señor nos regocijamos en sus maravillas, en su poder y en su magnificencia, en todo lo que ha hecho por nosotros. Es que bueno es alabar al Señor y eso es lo que vamos a seguir haciendo el día de hoy. Bueno es alabar al Señor. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Y bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Bueno es alabar, y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú.
Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Última vez, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Y bueno es alabarte, Señor. Amén. Gracias, Jesús, por la oportunidad de poder cantarte y de poder glorificarte el día de hoy. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, Padre, y por eso queremos que el centro seas tú. Por eso queremos que todos los días tú seas el centro de nuestra vida, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro.
centro de tu iglesia sea Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Sí, Jesús, sigue siendo el centro de nuestra vida, Señor. Padre, queremos que seas el centro de todo lo que hacemos, Padre, pero también de todo lo que somos, Señor. Padre, sé el centro de nuestra vida, el centro de nuestra iglesia, Señor, el centro de nuestras familias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por la oportunidad de poder cantarte el día de hoy y exaltar tu nombre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias.
El próximo jueves celebramos aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y por ese motivo, hoy me gustaría compartir con ustedes un mensaje alusivo a esa celebración. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses lo siguiente: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Según la Biblia, parte de la vida cristiana es ser agradecido siempre, en toda circunstancia, en toda situación. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios espera que sus hijos seamos agradecidos cuando las cosas van bien, pero también que seamos agradecidos cuando las cosas no van o no están tan bien. Y aunque a veces el deseo de nuestro corazón es ser siempre agradecidos, a veces las circunstancias nos llevan a no serlo, a no ser agradecidos. En el Evangelio de Lucas 17 hay un relato del que podemos aprender cosas importantes acerca del agradecimiento. Y es en ese relato de Lucas en donde estará centrada la enseñanza de hoy. Los protagonistas de la historia en Lucas 17 son Jesús y 10 hombres. Pero estos 10 hombres no eran cualquier hombres, eran hombres enfermos de lepra. Eran 10 hombres que padecían lepra. Por favor, acompáñenme a leer Lucas 17, empezando en el verso 11, que es en donde empieza la historia que vamos a estudiar hoy. El verso 11 de Lucas 17 dice lo siguiente: aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En esta ocasión, Jesús se encuentra en la frontera, en los límites del territorio entre Galilea y Samaria. Los habitantes de estos dos pueblos, de Galilea y Samaria, estaban en conflicto. Eso por la visión que el uno tenía del otro y por la visión que cada uno de esos dos pueblos tenía de Dios. Entre ellos había barreras raciales y religiosas, barreras ceremoniales. Y dice el relato que mientras Jesús iba en camino a Jerusalén, dice Lucas que cuando Jesús entró a uno de los pueblos, salieron a su encuentro 10 leprosos. Dice el relato que cuando estos 10 hombres que tenían lepra vieron que Jesús estaba pasando cerca de donde ellos estaban, alzaron su voz y en un grito desesperado, en un grito de angustia, le pidieron a Jesús que tuviera compasión y misericordia de ellos. Dice el relato que esos 10 leprosos le gritaron a Jesús desde la distancia, se pararon de lejos, dice el verso 12. En los tiempos de Jesús, una persona que era diagnosticada con lepra no podía seguir viviendo entre la población sana o saludable. La ley judía establecía que el sacerdote era quien tenía la responsabilidad y la autoridad para declarar si una persona era leprosa o no. Cuando una persona descubría, por ejemplo, una mancha o alguna alteración en su piel, esa persona debía ir y mostrarle al sacerdote esa mancha o esa alteración de la piel, y el sacerdote, después de todo un proceso de examinación, él era quien determinaba si era lepra o no. El sacerdote, cuando después de examinar a la persona, diagnosticaba la enfermedad como lepra, el sacerdote declaraba a esa persona inmunda o enferma. Si después de todo el proceso de pruebas se determinaba que lo que tenía el hombre no era lepra, el sacerdote entonces declaraba a esa persona limpia o sana, saludable. Si al examinar a la persona el sacerdote determinaba que no era lepra, el sacerdote tenía que hacerlo, digamos, oficial, tenía que dar su parte, como un parte médico, diciéndole a la gente que el hombre estaba sano. La sociedad solo validaba la declaración oficial del sacerdote. Cuando el diagnóstico era positivo, eso significaba
que la persona diagnosticada con lepra no podía regresar a su casa. La ley judía establecía que una persona con lepra debía ser expulsada del pueblo o de la ciudad donde vivía. La persona con lepra tenía que salir de la ciudad y vivir en colonias de leprosos fuera de la ciudad o fuera del pueblo donde vivía. A los leprosos se les prohibía acercarse a las personas sanas o saludables. Los leprosos debían mantenerse a cuando menos 6 pies de distancia de las personas sanas. Y no solo eso, los leprosos debían gritar inmundo para alertar a otros de su presencia. Tenían que dejarles saber a los demás que un leproso estaba cerca de ellos. En ocasiones los leprosos eran apedreados para hacerlos que se alejaran de las personas limpias o de las personas sanas o saludables. Los 10 leprosos que se encontraron con Jesús sabían muy bien todas esas restricciones y todas esas reglas que la ley judía les imponía. Por eso no se acercaron a Jesús cuando lo vieron. Sabiendo que no les era permitido acercarse a Jesús, solo pudieron gritarle desde la distancia, desde lejos. Estos 10 leprosos, cuando vieron a Jesús, lo llamaron por su nombre. Sabían que ese nombre que tenían enfrente de ellos era Jesús. Pero no solo llamaron a Jesús por su nombre, también se dirigieron a él como maestro. Estos 10 leprosos seguramente habían oído acerca de Jesús y habían oído seguramente del poder que Jesús tenía para hacer milagros. Cuando ven a Jesús cerca de ellos, ven en Jesús una nueva esperanza. Cuando ven a Jesús, ven una solución a la desgracia en la que se encontraban. Cuando ven a Jesús, el Hijo de Dios, le imploran que tenga compasión y misericordia de ellos. No se pueden acercar a Jesús, pero sí pueden alzar su voz, sí pueden gritarle a Jesús para rogarle que tenga compasión y misericordia de ellos. Ahora, esos leprosos sabían que existía la posibilidad de que Jesús los rechazara o los ignorara. Si personas comunes y corrientes los rechazaban y los despreciaban por su condición, ¿qué les hacía pensar que Jesús, el Santo Hijo de Dios, se iba a dignar a tener algún trato con ellos? Pero aunque sabían que corrían el riesgo de ser rechazados por Jesús, eso no les importó. Después de todo, ¿qué más podían perder? Ya lo habían perdido todo. Si Jesús los rechazaba, no sería la primera ni la última vez que eso les pasaba. Ya estaban acostumbrados al rechazo y al desprecio de los demás. Leamos la primera parte del verso 14 para ver cómo reaccionó Jesús al ruego de aquellos 10 leprosos. El verso 14 dice esto: cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Cuando Jesús escuchó la súplica de los 10 leprosos, dice el texto que los vio. Cuando Jesús escucha el ruego desesperado de esos hombres, Jesús fija su mirada en ellos. La mirada de Jesús sobre estos 10 leprosos no fue una mirada casual, no fue una mirada común. Tampoco fue la mirada de desprecio o de asco a la que esos hombres estaban acostumbrados a recibir de la gente. La mirada de Jesús fue una mirada de compasión, fue una mirada de misericordia. Al ver la condición de esos 10 hombres, al ver el dolor en el que se encontraban, Jesús fue movido a compasión. Después de ver la condición de dolor en la que estos hombres estaban, Jesús les dio la orden de ir a mostrarse al sacerdote. Como lo mencioné hace unos momentos, el sacerdote era el único que tenía la autoridad para declarar a una persona limpia o inmunda, o sea, declarar a la persona sana o enferma. Jesús, cuando escucha y ve a los 10 leprosos, los manda a que se muestren al sacerdote. Eso para cumplir con lo que la ley judía exigía.
El resto del verso 14 nos dicen qué hicieron los 10 leprosos cuando escucharon las instrucciones de Jesús. Vamos a leerlo. Cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Después de escuchar la orden de Jesús, los leprosos hicieron lo que Jesús les ordenó que hicieran. Los 10 leprosos obedecieron a Jesús, motivados por la fe que tenían en que algo iba a suceder si tan solo obedecían el mandato de Jesús. Ellos pudieron haber cuestionado la orden de Jesús. Lo que Jesús les pidió hacer no tenía mucho sentido o mucha lógica. Si los hombres iban al sacerdote estando todavía leprosos, nada iba a cambiar. Lo lógico era que Jesús primero los sanara completamente y después los hubiera mandado a ver al sacerdote. Además, sabían que en el camino a ver el sacerdote se arriesgaban a ser apedreados por atreverse a acercarse a las personas sanas o saludables. Sin embargo, nada de eso les importó y obedecieron a Jesús. Y dice el relato que mientras iban, es decir, mientras obedecían el mandato de Jesús, fueron curados, fueron sanados. La fe en Jesús de estos hombres obró un milagro sobrenatural en su vida. Pero no solo fue su fe, también fue su obediencia a lo que Jesús les había mandado hacer. La fe de estos hombres resultó en obediencia. Su fe los condujo, los llevó a obedecer. Esto es un recordatorio de que cuando nuestra fe se traduce en obediencia, Dios puede obrar milagros en nuestra vida. Cuando nuestra fe se traduce en obediencia, Dios obra en las imposibilidades de nuestra vida. Otra lección que aprendemos de este relato es que a veces los milagros de Dios no suceden al instante. A veces los milagros de Dios suceden mientras obedecemos, mientras seguimos haciendo lo que Dios nos manda, la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó con estos 10 leprosos. No fueron sanados al momento, pero mientras iban a mostrarse al sacerdote, mientras obedecían, recibieron el milagro, recibieron la sanidad. Sigamos leyendo para ver qué pasó después en este relato de Lucas que estamos estudiando. El verso 15 y 16 dice lo siguiente: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y luego Lucas agrega esto: y este era samaritano. La historia dice que todos los 10 hombres fueron sanados, pero dice el texto que solo uno de ellos, cuando se dio cuenta del milagro de sanidad que había recibido, solo uno de ellos volvió donde estaba Jesús. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, empezó a glorificar a Dios en alta voz. Eso significa que el hombre empezó a alabar y a glorificar a Dios con una voz fuerte, con gritos de alegría, con mucha algarabía. Pero ese hombre no solo hizo eso. Dice el texto que el hombre se postró sobre su rostro, se postró en tierra a los pies de Jesús. Eso como una muestra, como una señal de adoración, como una señal de rendición. Al postrarse ante Jesús, el hombre lo estaba reconociendo como el Señor, como el amo, como el dueño de su vida. Y en esa actitud y en esa postura de adoración y en esa postura y en esa actitud de humildad, el hombre le dice a Jesús: gracias. Esta es sin duda una de las escenas más conmovedoras de los evangelios. Vemos a un hombre desbordado de agradecimiento por lo que Jesús acababa de hacer en su vida. Y no era para menos. La lepra en los tiempos de Jesús también era una enfermedad incurable. Cuando una persona se contagiaba con lepra, estaba condenada a morir.
pero antes de morir sufría los estragos de la enfermedad en su cuerpo, pero el dolor físico no era lo único que una persona leprosa sufría o experimentaba. Como lo mencioné al inicio del mensaje, la persona que padecía lepra era obligada a salir de la ciudad o del pueblo donde vivía. Una persona leprosa no podía convivir con el resto de la sociedad. Tener lepra significaba marginación, significaba rechazo, abandono, significaba desprecio. El dolor de la lepra no solo era un dolor físico, también era un dolor espiritual. Pero sin duda alguna, el dolor más grande para una persona con lepra era separarse de sus seres queridos. Cuando un padre se infectaba con lepra, tenía que dejar su casa, tenía que dejar a sus hijos, tenía que dejar a su esposa. La lepra condenaba a ese padre y a ese esposo a nunca más abrazar y besar a sus hijos y a su esposa. Imaginemos el dolor de un padre al tener que despedirse de su esposa, de sus hijos, y saber que nunca más volverá a darles un abrazo. Nunca más podrá volver a acariciarlos. Nunca más podrá darles un beso. Un leproso tenía que dejar a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. No podía seguir trabajando, perdía su empleo, perdía su trabajo. Tampoco tenía la libertad de seguir yendo a la iglesia, a la sinagoga en el tiempo de Jesús. No podía ir libremente a la iglesia con su familia, a las reuniones de adoración. La lepra terminaba con su vida familiar, con su vida social, con su vida de comunidad. Imaginemos lo que significó para aquel hombre el recibir el milagro de sanidad. Ahora ya puede regresar a casa con su familia. Ahora ya puede abrazar y darle un beso a su esposa y a sus hijos. Otra vez podrán ir juntos a la iglesia a alabar a Dios. Volverá a ver a sus amigos. Va a poder conseguir un trabajo. Va a volver a ser productivo en la sociedad. El hombre sabía que el milagro que había recibido de Jesús había cambiado su vida por completo. Pasó de estar en un estado de desesperanza, de miseria, de dolor, a tener una vida de esperanza, de una nueva esperanza. Ahora puede este hombre soñar con un futuro mejor. El hombre sabía muy bien lo que su sanidad significaba. Por eso, cuando se dio cuenta que estaba sano, que ya no tenía lepra, no dudó en regresar a Jesús y en una actitud de humildad y de adoración le dio las gracias a Jesús por lo que acababa de hacer en su vida. El agradecimiento, la gratitud por lo que Jesús había hecho en su vida, llevó a este hombre a darle alabanza y adoración a Dios. Cuando el hombre se dio cuenta que estaba sano, su corazón no pudo evitar llenarse de agradecimiento, de gratitud por lo que Jesús acababa de hacer en su vida, por el milagro que acababa de experimentar en su vida de parte de Jesús. Y ese agradecimiento lo condujo a darle alabanza y adoración al Señor. La gratitud lo llevó a darle la gloria a Dios. Veamos los versos 17 y 18 para ver qué sigue pasando en este relato de Lucas. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera la gloria a Dios sino este extranjero? Jesús, cuando ve la actitud de adoración y de agradecimiento del hombre al que había sanado y había regresado para darle las gracias, Jesús le preguntó: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están?, le pregunta Jesús. Aunque los 10 hombres fueron sanados, solo uno de ellos regresó a Jesús para darle las gracias por lo que había hecho en su vida. Los otros 9 estaban disfrutando del milagro. Estaban disfrutando de lo que había pasado en su vida. Los otros 9 estaban disfrutando del milagro, pero se olvidaron del hacedor
de milagros. Estaban disfrutando de la sanidad, pero se olvidaron del sanador. Estaban disfrutando de la bendición, pero se olvidaron de aquel que les dio la bendición. Cuando Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? Jesús no preguntó eso porque no sabía dónde estaban los otros 9. Jesús es Dios, Él lo sabe todo. Jesús con su pregunta estaba resaltando, estaba haciendo notoria la ingratitud y la indiferencia de los otros 9 hombres que no regresaron. De los 10 hombres que fueron sanados, solo uno fue agradecido. Solo uno se tomó el tiempo para darle las gracias a Jesús por su sanidad. Solo uno agradeció el milagro, agradeció la bendición que había recibido. Leamos el último verso de la historia para ver cómo termina este relato que nos está presentando Lucas. El verso 19 dice así: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El hombre que regresó a darle gracias a Jesús, el hombre que tuvo una actitud de humildad, de agradecimiento, de gratitud, de alabanza, de adoración ante Jesús, recibió algo más que la sanidad física. Recibió la sanidad espiritual, recibió la salvación de su alma. Los otros 9 hombres solo fueron sanos, pero no fueron salvos. La palabra salvado que Lucas usa en el verso 19 es la palabra griega sozo. Esa palabra hace referencia a una sanidad total, a una sanidad completa, a una sanidad integral. El hombre que fue agradecido fue sanado de su enfermedad física y también fue sanado de su enfermedad espiritual. La enfermedad física lo iba a llevar a la muerte física y la enfermedad espiritual lo iba a llevar a una muerte espiritual eterna, separado de Dios. Pero un día se encontró con Jesús, el Hijo de Dios, se encontró con el Salvador, y ese encuentro con Jesús cambió la vida y la eternidad de aquel hombre. El hombre que regresó a Jesús no solo expresó su agradecimiento, también lo reconoció como el Señor, como el amo de su vida, algo que los otros 9 hombres no hicieron. A través de su acto de humildad, de rendición, de adoración, aquel hombre recibió también la salvación de su alma. Y todo inició por su deseo de ser agradecido con Jesús. Todo empezó con el deseo de darle gracias a Jesús por el milagro que había recibido. Es increíble lo que una actitud de agradecimiento puede producir en nuestra vida. Cuando uno lee este relato de Lucas y ve lo grande del milagro que Jesús hizo en la vida de esos 10 hombres, pero después uno ve la ingratitud de 9 de esos 10 hombres, uno se pregunta cómo es posible que una persona que recibió tanta bondad, que recibió tanta misericordia, que recibió tanto bien, cómo es posible que esa persona pueda ser tan ingrata. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa misma actitud de ingratitud hacia Dios por todo lo que nos ha dado? Me pregunto cuántas veces recibimos una bendición, un milagro de Dios en nuestra vida o en la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, y nos olvidamos de alabarlo, nos olvidamos de adorarlo y nos olvidamos de darle gracias por su bondad y por su misericordia. Nos olvidamos de darle gracias por habernos ayudado cuando más lo necesitábamos, cuando más desesperado estábamos por un milagro. Cuando esos 10 hombres estaban enfermos y vieron a Jesús, dice el relato que alzaron su voz. Eso significa que gritaron desesperadamente pidiendo ayuda. Eso significa que usaron
todas las fuerzas y todas las energías que les quedaban en su cuerpo enfermo para acercarse a Jesús y pedirle que tuviera compasión de ellos. Pero cuando recibieron el milagro de sanidad, 9 de ellos se olvidaron de Jesús. Solo uno de ellos regresó, y ese hombre que regresó, así como usó todas sus fuerzas y todas sus energías para gritar y para rogarle a Jesús por un milagro, con esas mismas fuerzas, con esa misma pasión y con esa misma intensidad, alabó, adoró y le dio gracias a Jesús. A veces, cuando estamos en necesidad de algo, nos acercamos a Dios con todo lo que somos. Nos acercamos a Dios con mucha pasión, con mucha intensidad. Nos acercamos al Señor con mucha devoción. Todo para pedirle que nos dé lo que necesitamos. Pero cuando Dios nos da lo que necesitamos, cuando Dios resuelve nuestros problemas, en lugar de adorarlo y en lugar de agradecerle con la misma intensidad, con la misma pasión con la que le pedimos que nos ayudara, en lugar de eso, nos olvidamos por lo que Él hace en nuestra vida. Estamos tan ocupados disfrutando de la bendición de Dios que nos olvidamos del Dios que nos dio la bendición. Estamos tan ocupados disfrutando el milagro que nos olvidamos del hacedor de milagros. Iglesia, sé que este año 2020 ha sido un año muy difícil. Ha sido un año lleno de muchos retos y de muchos desafíos, de muchas dificultades. Pero también sé y estoy convencido que la fidelidad de Dios ha sido mucho más grande que todo lo que hemos vivido y experimentado y de todo lo que hemos enfrentado este año. Si usted me está viendo o escuchando en este momento, eso quiere decir que usted está vivo. Y el hecho de que usted esté vivo hoy es una prueba innegable de que Dios lo ha sostenido hasta el día de hoy. A lo mejor podemos pensar que no tenemos nada por qué estar agradecidos con el Señor este año. Pero si somos honestos, hay mucho por qué darle gracias a Dios, aún en medio del tiempo difícil que hemos estado viviendo. Si nos enfocamos en todo lo negativo, en todo lo malo que hemos vivido este año, seguramente no vamos a encontrar motivos para ser agradecidos con el Señor. Pero si nos enfocamos, si pensamos en todo lo bueno que Dios nos ha dado y en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nos daremos cuenta que tenemos muchas razones para estar agradecidos con el Señor. Empezando por el milagro de la salvación que Jesús nos dio. Un día estábamos perdidos y sin esperanza, al igual que aquellos 10 leprosos. Pero un día Jesús nos encontró y tuvo compasión de nosotros y nos dio la salvación. Eso es motivo para estar agradecido con Dios el resto de la eternidad, el resto de nuestra vida. ¿Qué actitud tomamos ante las bendiciones que Dios nos da? ¿Las recibimos y nos olvidamos de ser agradecidos? ¿Recibimos las bendiciones de Dios y nos olvidamos de alabarlo, de glorificarlo, de adorarlo como lo hicieron los 9 hombres que recibieron el milagro? ¿O tenemos la actitud del único hombre que recibió la bendición y no se olvidó del que le dio la bendición? En este tiempo en el que celebramos el Día de Acción de Gracias, no olvidemos tomar el tiempo para darle gracias a Dios por todas sus bondades. Y no olvidemos tampoco tomar el tiempo para adorarlo, para alabarlo, para glorificarlo. No permitamos que la celebración por las bendiciones de Dios nos hagan olvidar del Dios que nos ha dado esas bendiciones. Como lo vemos en el relato de Lucas, no siempre son las cosas malas las que nos llevan a ser ingratos. A veces son las bendiciones, las cosas buenas. A veces las cosas buenas y las bendiciones son las que nos hacen olvidar el ser agradecido, así como lo vimos en el relato de Lucas. Agradezcamos a Dios por la vida, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestra iglesia.
Si somos sinceros con nosotros mismos, como lo acabo de decir, tenemos muchas razones por qué darle gracias a Dios, aún en este tiempo de dificultad que hemos estado viviendo. También démosle gracias a Dios por los tiempos de dificultad, por los tiempos de crisis, porque los tiempos de dificultad también son usados por Dios para ayudarnos a conocerlo más, para enseñarnos a depender más de Él y de su provisión. Quiero terminar este tiempo, iglesia, leyendo los primeros 4 versos del Salmo 103. Acompáñenme a leerlos, por favor. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Oremos, iglesia. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por tu misericordia primeramente, Señor. Padre, hay muchas cosas por qué darte gracias. Padre, y aunque a veces olvidamos que tenemos muchos motivos para ser agradecidos, eso no niega la realidad, Señor, de que tú has sido bueno con nosotros. Padre, esta mañana queremos tomar un momento para agradecerte. No queremos pedirte nada esta mañana. Solo queremos darte las gracias por ser tan bueno con nosotros. Padre, perdónanos por las veces que hemos sido ingratos. Padre, cuando tú has sido bueno con nosotros. Padre, perdónanos por las veces que mostramos una actitud soberbia, Señor, y de ingratitud ante tu bondad y ante tu misericordia, Señor. Padre, esta mañana te damos las gracias, primeramente por la salvación de nuestra vida, Señor, que un día tú tuviste misericordia de nosotros, que tú sabías que nuestro destino, Señor, era la condenación eterna, pero tú en tu misericordia te dignaste, Señor, a ver nuestra miseria, Señor, y tuviste compasión de nosotros y nos salvaste. Muchas gracias por la salvación. Gracias por todo lo que nos da, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, por el trabajo. Señor, gracias también por los tiempos difíciles, porque ahí también podemos ver tu poder en acción en nuestra vida, Señor. Gracias por los tiempos de enfermedad, porque ahí aprendemos que tú eres sanador. Gracias por los tiempos de crisis, porque ahí aprendemos que tú realmente eres proveedor en nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que todos los días, Señor, nos recuerdes el tener una actitud de agradecimiento, de humildad ante ti, Señor. Y que, Padre, todas las bendiciones que tú nos das sean un motivo para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, por el recordatorio, Señor, de la importancia que tiene en nuestra vida el ser agradecido contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Oro que tengan todos una semana exitosa en el Señor, iglesia. Desde ya les deseo un feliz día de acción de gracias. Por favor, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, iglesia.